Bueno, vamos por partes. Flor, me preguntabas el tema de las capas. Les voy a mostrar un... Vamos a cerrar esto. Tuchis. Aquí. Bien. Nosotros cuando estamos dibujando, ya sea el programa de diseño gráfico con el cual estemos trabajando, puede ser CorelDRAW, puede ser Illustrator, puede ser GIMP. Nosotros, al momento de insertar los elementos, cada uno de los objetos tiene un orden establecido. El primer elemento que dibujo va a permanecer en el fondo. Voy a darle un colorcito a cada uno de los dibujos que voy a ir insertando. Cuando yo dibujo otro objeto, por una cuestión de orden, este automáticamente se va a posicionar por encima. Vamos a crear otro elemento. Y así con cada uno. Acá está. Nosotros podemos modificar el orden, o sea, la ubicación de cada uno de estos objetos. Dependiendo siempre si podemos visualizarlos y seleccionarlos de manera correcta. En este caso, por ejemplo, acá seleccionar la estrella, sé que está acá porque veo acá la puntita, entonces yo lo puedo seleccionar sin ningún inconveniente. Entonces, si yo por ejemplo quisiera cambiar de posición y decir, bueno, este rectángulo me quedó detrás, quisiera traerlo un poquito más para adelante. Vamos a ir al menú Ventana. En Ventanas acoplables tenemos acá una opción llamada Objetos, que me va a estar abriendo este panel que se encuentra a la derecha. Voy a abrir la versión X5 de CorelDRAW, porque en versiones anteriores el panel no se llama Objetos, sino que se llama Administrador de Objetos. Está en el mismo lugar, pero con otro nombre. Vamos a abrirlo acá. Menú Ventana. Ventanas acoplables. Y acá lo tenemos, el Administrador de Objetos. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Desde acá nosotros vamos a poder administrar las capas. Vamos acá a aumentar un poquito. Bien. Las capas se podría decir que serían como láminas. Son grupos de láminas, grupos de hojas, donde nosotros vamos a poder colocar cada uno de los elementos. Las capas se utilizan cuando nosotros tenemos que trabajar con mucha cantidad de objetos en la pantalla. Por ejemplo, acá vamos a ver, hay uno de los trabajos que tiene muchos elementos y sí o sí vamos a tener que trabajar con las capas para que sea más sencillo. Por ejemplo, tenemos un fondo que serían los azulejos, mesa, un plato, las frutas. Entonces, como hay mucha cantidad de objetos en este tipo de trabajos, es conveniente, es recomendable utilizar las opciones de las capas. Hasta ahora los trabajos que íbamos haciendo eran dentro de todo sencillos, no había demasiada información dentro ni muchos objetos que se están solapando. Teníamos quizás el Pac-Man, que era el que más elementos tenía, pero relativamente se podía hacer sin el uso de las capas. Vamos a volver acá. Dependiendo de... Vamos a ver acá. 190. Acá, o sea... me quedó un triángulo. Bueno, no importa. Y una estrellita. Y ponemos el azul. Ahí está. Bien. Podemos tener acá los distintos objetos y acá me va diciendo, bueno, en la capa 1, que es la que aparece por defecto, tenemos estos 4 elementos. Ya en la capa 1 lo mismo, estos 4 elementos.
y me muestra que el rectángulo es el que se encuentra en la parte inferior, o sea, está tapado por el resto de los objetos que se encuentran arriba. A medida que voy haciendo un clic en cada uno de los elementos dentro de la capa 1, automáticamente acá se están seleccionando. Supongamos que yo el rectángulo quiero cambiarlo de posición. Desde las capas, yo puedo seleccionar con el botón principal, selecciono el objeto y sin soltar lo arrastro hacia arriba. Y entonces ahí lo voy desplazando. E incluso también lo puedo desplazar y colocarlo arriba de todo. Esta opción se utiliza mucho, que la vamos a estar viendo más que nada en Illustrator. Pero Corel tiene una opción que me permite hacer esto un poquito más rápido. Desde el menú Objeto tenemos la opción Orden y si yo hago clic derecho sobre el objeto, en este caso el rectángulo, desde acá también tengo la posibilidad de cambiar el orden. Y acá tenemos lo siguiente. Hacia adelante de la capa, siempre hablando de la capa en la que se encuentra el objeto, que en este caso es la capa 1. Hacia adelante de la capa, lo que haría es colocarlo por encima de todo. Avanzar 1 quiere decir que yo me encuentro acá debajo del objeto elipse. Avanzar 1 lo colocaría por encima de la elipse. Si vuelvo a avanzar 1, por encima de la estrella. Y si vuelvo a avanzar 1, por encima del rectángulo. Y más abajo hay dos objetos, dos opciones que dicen delante de y detrás de. Cuando me voy acá donde dice delante de, voy a hacer un clic, me aparece una pequeña flechita chiquitita que me va a permitir señalar el objeto y decir, bueno, el que está ahora seleccionado es el rectángulo. Y nosotros le dijimos que el rectángulo lo quiero delante de y voy a buscar el objeto por el cual voy a usar como referencia. Yo lo quiero delante de la estrella, así que le voy a hacer clic a la estrella acá. Y automáticamente le cambió el orden. Fíjense que acá en el panel capas, rectángulo que está abajo de todo, se colocó encima de la estrella, o sea, delante de la estrella. Si la elipse quiero que vaya delante del rectángulo naranja, voy a hacer clic derecho en la elipse, me voy a ir hasta la opción orden y le digo delante de este rectángulo. Y automáticamente, fíjense cómo fue arriba de todo. Ya sé si yo quiero colocar los objetos delante o también si los quiero colocar en el fondo. Supongamos que el rectángulo naranja lo quiero atrás de todo. Clic derecho, orden. En vez de decirle detrás de, si yo sé que lo quiero abajo de todo, entonces le digo hacia atrás de la capa. Automáticamente se va a ir abajo de todo. Si yo de repente quiero la elipse detrás del rectángulo, orden, detrás de, y con la flechita le indico detrás de cuál objeto. Lo quiero detrás de el rectángulo verde. Y ahí vemos cómo fue cambiando el orden, ¿sí? Esto pasa muy seguido, porque de repente estamos dibujando y capaz que ya desde un inicio no definimos el orden, de decir, bueno, yo sé que este objeto va a estar en el fondo, entonces voy a hacer este primero. Capaz que empiezo por el objeto que a mí me llama más la atención realizar. Si hay un diseño que es medio difícil, que se encuentra arriba de todo, en una cuestión de orden visual, capaz empiezo por ese objeto y después armo todo el resto. Entonces con estas opciones podemos cambiar el orden, o sea, la ubicación de los objetos con respecto a otros. Entonces, bueno, lo quiero adelante o lo quiero atrás. ¿Quedó alguna duda con estas opciones? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Bien. Bueno, ahora la siguiente duda era el tema de las capturas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Dependiendo
la versión de Windows que tengan. Si yo quiero hacer una captura de pantalla, vamos a ir aquí. Por ejemplo, este es el ejercicio que vamos a hacer ahora, así que le voy a hacer una captura. Yo tengo dos opciones. Opción número 1. En el teclado hay una tecla que se llama Impant, que es imprimir pantalla. En el momento que la presionemos es simplemente tocarla una sola vez. Lo buscamos en el teclado, presionamos el botón, me voy a Corel, esto lo voy a cerrar, este panel también, y acá lo voy a pegar. Puedo utilizar desde la barra estándar la opción de pegar, edición pegar o el atajo de teclado control V corta, o si no, clic derecho, pegar. Y ahí lo tengo. Esta es una opción. ¿Qué es lo que tiene de malo, entre comillas, esta opción? Me trae toda la pantalla entera. Yo simplemente, a mí me gustaría tener únicamente este pedacito. Después lo que tendría que hacer es, con la herramienta recortar, que viene en Corel, hago un clic y ahora elijo el área, o sea, mantengo presionado y dibujo el recuadro del área que yo quiero que quede en pantalla. Presiono recortar y ahí ya tengo simplemente el pedacito que necesito. Esta es una opción. La otra es hacer uso de las herramientas de Windows. Me voy acá donde se encuentra el botón de inicio de Windows, o puedo hacer un clic en la lupa, cualquiera de las dos opciones me va a llevar al mismo resultado. Lo importante es hacer clic en alguna de las dos. Y tenemos la herramienta de recorte y anotación. Hacemos un clic y acá tengo el botoncito nuevo. Hago un clic en nuevo y selecciono simplemente el área que quiero recortar. Desde acá yo tengo dos opciones. Yo puedo guardarlo para que me quede como una foto almacenada en la computadora, o puedo intentar copiarlo, así ya cortadito como sale acá. Vamos a probar de copiarlo. Copiar. Voy acá a Corel y voy a pegarlo. Clic derecho, pegar. Y ahí vemos cómo se pegó. La ventaja que tengo acá es que ya tiene el corte hecho. Si por algún motivo nosotros copiamos y al momento de tratar de pegarlo acá no se pega, entonces lo que hay que hacer es guardarlo. Le ponemos un nombre. Hago de Corel. Me aseguro de verificar dónde es que lo estoy guardando y presiono guardar. Una vez que yo lo guardé como una foto, después para traerlo acá a CorelDRAW tengo que ir al menú archivo, elegir la opción importar y desde acá buscamos el logo. Presiono importar, hago un simple clic y ya me trae la foto. Fíjense que tienen varias opciones para poder hacer la captura. Después cada uno se fija cuál le resulta más cómoda para utilizar. ¿Quedó alguna duda con la captura? Bien, very good. Bueno, ya que tengo acá el logo, vamos a usarlo. El siguiente ejercicio, que es la práctica número 6, construcción de un logotipo, tenemos un paso a paso que me va indicando cómo vamos a poder realizar este logo partiendo únicamente de este recuadrito. O sea, con un solo cuadrito vamos a hacer todo el diseño. Antes de hacerlo, vamos a ver cómo es que se comporta esta herramienta. Voy a dibujar acá un recuadro.
Vamos a poner un color de relleno. Voy al menú Ventana, Ventanas acoplables, y acá vamos a transformar. Y nos va a aparecer este panel lateral. Desde acá tenemos distintas opciones que nos van a permitir duplicar los elementos y hacerle algunos ajustes, ya sea duplicarlos o modificar este mismo objeto. Las opciones que vamos a utilizar en el PDF van a ser la primera opción, que es posición, y la segunda, que es rotación, para poder girar el objeto. Vamos a ver cómo funciona cada una. Cuando nosotros tenemos seleccionado un elemento, tenemos estos pequeños recuadritos, ¿sí?, que nos permiten modificar las dimensiones de nuestra forma. Si yo agarro los tirantes de la esquina, los transformadores, cambiamos proporcionalmente el tamaño de la figura. Si selecciono los que están acá en el lateral, cambiamos el ancho o cambiamos el alto. Esos serían los puntos de transformación. Si observamos bien, estos puntos de transformación que se encuentran acá, los voy a marcar todos, los vamos a visualizar acá también, en esta pequeña miniatura que se encuentra acá. Fíjense que tenemos la misma cantidad de puntos. Yo acá, por ejemplo, tengo este recuadro y acá tengo también este cuadrito. Tengo este del medio, tengo este acá, tengo este de la esquina superior derecha y también lo tengo. Y así con los siguientes, el del costado, en la esquina inferior, ¿sí? O sea, tengo todos y cada uno de ellos. Entonces, estos puntos que se encuentran alrededor hacen referencia a los puntos de transformación. Y el del medio indica el punto central de mi objeto. Es importante que esto quede claro, ya que para poder construir el resto de los elementos, nosotros tenemos que saber cómo posicionarlos. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, quisiera crear, partiendo de uno de estos puntos de control, quisiera crear más cuadraditos. Entonces, si yo quisiera crear, por ejemplo, 5 cuadraditos hacia esta dirección, hacia la derecha, yo tengo que pensar en esta forma y decir, bueno, ¿cuál de estos lados es donde cada una de las figuras va a estar conectada? Como yo necesito que se coloquen uno al lado del otro, yo voy a utilizar como referencia este punto. Me voy a la miniatura y digo, bueno, este punto es este cuadrito que se encuentra acá. Es el mismo punto de control. Y acá le indico cuántas copias quiero crear. Digo, bueno, quiero 5 cuadritos. Entonces acá le digo, quiero 5 copias. De este mismo, quiero que me hagas 5 copias más. Presiono aplicar. Y ahí vemos cómo se crearon 1, 2, 3, 4, 5. Uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque le dijimos que tome como referencia esta ubicación y se crean uno al lado del otro. Vamos a eliminarlos. Si yo quiero que los cuadritos vayan 5 para esta posición, entonces lo que tendría que hacer es decir, bueno, yo sé que van a estar de este lado, porque este lado sé que se va a conectar con el resto de los objetos. Entonces usamos este punto, que sería este que está acá. Cambio el punto de origen, aplico y ahí se crean 5 en la otra dirección. Así como pueden ser hacia los costados, también puede ser hacia arriba y hacia abajo. Entonces digo, bueno, quiero 5 hacia arriba. O vamos a ponerle, quiero 4 hacia arriba. Pongo aplicar, 4 hacia arriba. ¿Qué pasa si yo quiero que de uno de estos 4, quiero que se desplieguen 2 cuadritos? Supongo que estoy haciendo, no sé, estoy armando un crucigrama.
digo, partiendo de esta letra, quiero que haya 5 cuadraditos hacia la derecha y 3 cuadritos hacia la izquierda. Entonces, como se van a estar conectando por el lado derecho, tengo que ver cuál es el punto que me va a servir como conexión. Sería este cuadrito porque es el que está justo en el medio. Entonces sería este que está acá. Y yo, bueno, yo quiero 4 para allá. 4. Listo. Y quiero 3 en la otra dirección. Entonces vuelvo a seleccionar. Y yo quiero 3 para este lado. Por lo tanto, tengo que volver a cambiar el punto de origen y decir, bueno, ahora partiendo de este lado, de este punto, quiero 3. Y ahí tengo los otros 3. Directamente. Así como tenemos hacia los costados, arriba, abajo, también tenemos las esquinas, o sea, las diagonales. Nosotros sabemos que, por ejemplo, yo quiero cuadritos acá al lado, pero no los quiero uno al lado del otro, sino que los quiero escalonados. Y los quiero hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que quiero que queden de esta forma. Por lo tanto, yo sé que van a estar tocando en este punto. Mirando acá la miniatura, coincide con este cuadrito que está acá. Lo marco y le digo, bueno, quiero 2 copias. Vamos a hacer 2. Pongo aplicar y automáticamente se van conectando. De este que está acá, usa este punto y crea una figura. De este que está acá, utiliza este punto de referencia y crea una figura nueva. Así es como se comporta la herramienta de posición. Yo voy creando objetos nuevos partiendo de un punto. Entonces, puedo crearlos de esta forma. Entonces yo tengo un solo objeto y con este elemento puedo crear la cantidad de objetos que yo necesite. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido con posición? Bien, ok. Recuerden que cualquier cosita que no se haya entendido me lo van preguntando. No hay ningún inconveniente. Esto por un lado. Posición me permite generar las copias. Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer yo? Porque de repente acá en copias puede estar en valor 0. Supongamos que yo estoy trabajando mediante coordenadas. Voy a crear acá una línea guía. Y a mí me gustaría que este rectángulo se desplace una determinada cantidad. Nosotros habíamos visto que para trabajar con las líneas guías, si yo quería crear una línea guía, por ejemplo acá, a una determinada distancia, lo primero que hacía era crear un punto de origen. Entonces, supongamos que yo quiero que este recuadro se desplace directamente 5 milímetros. Desde acá nosotros también podemos cambiar. No, este no, el de acá al lado. Acá tenemos X e Y. Esas son coordenadas, que son los mismos valores que nos encontramos acá. Las coordenadas funcionan igual que los ejes cartesianos, donde tenemos valores positivos para X, valores negativos, valores positivos para Y y valores negativos. ¿Sí? Depende, si yo quiero que sea positivo o negativo, va cambiando la dirección. Si yo desactivo esto que dice posición relativa, nosotros podemos cambiar la ubicación de estos elementos. Y decir, bueno, quiero que este objeto se desplace a una determinada distancia, partiendo de un punto. Por lo general,
para desplazarlo, vamos a suponer que acá yo tengo todos estos valores. Voy a partir acá. Fíjense que hago un clic y me dice, bueno, acá en el centro estas son las coordenadas donde se encuentra ubicado mi objeto. Entonces yo, bueno, partiendo del centro, quiero que se desplace una determinada cantidad en el eje X. Vamos a ponerle que se desplace 10 milímetros más. Vamos a ponerle 24. Ponemos a aplicar y ahí vemos cómo se desplazó 24 milímetros, tomando como referencia el punto central. Voy a hacer un clic acá en este punto que hace referencia a esta posición que se encuentra acá. Y le digo, bueno, de esta posición que está acá, quiero que se mueva 10 milímetros. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer otra línea guía. Y acá para que se mueva otros 10, vamos a ponerle 39. Y aplicamos. Entonces, bueno, yo justo dejé seleccionada la línea guía, que se puede también mover. Y acá, yo quiero el objeto. Ahí lo aplicamos. Entonces, ahí partiendo de este punto, que estaba ubicado a esta posición, se desplazó también la misma cantidad. En este caso, en lo que es posición, quizás no se utilizaría tanto, dependiendo, todo va a depender si trabajo o no con coordenadas. Si yo quiero desplazar los objetos a una determinada posición, decir, bueno, quiero que se mueva 5 milímetros, o sea, es muy preciso, son 5 milímetros. Entonces, desde acá nosotros podemos establecer esas posiciones. Decir cuánto es que se va a desplazar, si se va a desplazar 10 milímetros más, 100 milímetros más. Esto por un lado, posición. El siguiente, la opción de girar, que me va a permitir rotar este elemento. Estando la copia en 0, significa que al momento de poner a aplicar, acá por ejemplo el ángulo yo lo tengo en 45, pero por defecto está en 0. Si yo le pongo 20, al poner a aplicar, este objeto va a girar 20 grados. Pero ¿qué ocurre? Acá, este valor también lo podemos modificar desde esta sección. Entonces quizás no hay mucha diferencia con respecto a lo que es rotar un objeto, ya que este valor lo puedo cambiar desde acá y no necesito este panel. Pero vamos a sacarle el relleno. Pero yo puedo cambiar y decir, bueno, quiero una copia. Entonces acá le ponemos a aplicar. Y ahí tenemos este objeto. Si yo le pongo a aplicar, fíjense que vuelve a girar la misma cantidad de grados, que eran 20. Y fíjense que estoy trabajando simplemente con una copia. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo termino de hacer la copia, el último elemento que fue creado queda seleccionado. Entonces cada vez que yo presiono aplicar, fíjense que ahí tengo este objeto. Y aplicar. Entonces ahí se fue duplicando este elemento. Bueno, conseguí una forma interesante. Simplemente partiendo de un rectángulo e ir rotándolo de a poquito. Acá fueron 20. Yo, por ejemplo, puedo ponerle 10. Y fíjense cómo aplico. Y va creándose la figura. Acá en este caso quedó activado el centro. Entonces se desplazó, giró 10 grados con respecto al centro. Que es algo que hace la mayoría de los elementos. Si yo hago un recuadro, al momento de hacer un clic nuevamente en el medio, vemos que cambiaron los ejes de transformación y ahora podemos rotar este objeto.
Pero por defecto, el eje siempre está ubicado en el centro. Este eje se puede modificar. Si yo agarro este punto, mantengo presionado y lo desplazo, lo cambio de ubicación. Y digo, bueno, ahora la próxima vez que se rote el elemento, va a estar tomando como referencia esta posición. Que puede ser un lateral o puede ser una esquina también. Yo puedo tomar como referencia esa esquina. Y ahí va cambiando. Y puedo elegir cualquier otro punto. Y acá. Podemos cambiar y decir, bueno, quiero girarlo 45 grados. Pero al momento de girarlo, fíjense que yo el cambio lo hacía manualmente. Pero desde acá también puedo decirle, bueno, este eje de rotación lo voy a cambiar. Y ahora va a ser, fíjense que hice un clic y se posicionó automáticamente acá. ¿Qué es lo que va a ocurrir si nosotros colocamos el eje en este punto? Al girarlo 45. Acá la copia está en 1, significa que va a estar creando otro objeto. Este punto está fijo y gira. Este está seleccionado, aplico. Y ahí ya tengo creado este elemento. Listo. Y volvemos nuevamente al centro. Después las otras opciones. Acá tenemos escalar y reflejar. Bueno, vamos a cambiar de figura porque si reflejo un recuadro no va a haber mucha diferencia. Acá vamos a hacer una espiral. Para la espiral, si yo quisiera hacer el reflejo, yo tengo estas opciones acá, que aparecen cuando tenemos activado cualquier dibujo que hayamos creado. Estos botoncitos nos permiten reflejar los objetos. Supongamos que yo quiero que la espiral, en vez de estar en esta dirección, esté en dirección hacia la izquierda. Entonces cambiaría el tipo de reflejo y acá pondría reflejar horizontalmente. Y ahí se reflejó. Fíjense que se volteó el objeto y está mirando en otra dirección. Y está tomando como referencia el centro. Entonces, partiendo del centro, yo puedo cambiarlo. Lo mismo, si quiero reflejarlo, digo, bueno, en vez de que esté en esta posición hacia arriba, quisiera que esté hacia abajo. Así como tenemos la opción para poder reflejarlo de manera horizontal, también lo podemos reflejar de manera vertical. Y lo tenemos en esta dirección. Y aquí. Así como está, yo quisiera hacer un reflejo. Pero quiero una copia, quiero que me haga una copia de este mismo, como un espejo. Quiero que me haga otro espiral de este lado. Nosotros habíamos visto que con posición yo puedo hacer la copia y decir, bueno, toma este punto como referencia y hacer la copia. Quiero una copia de la espiral. Acá se me desactivó a posición relativa. Otra vez aquí. Aplico, pero ¿qué pasa? Me hace una copia exactamente igual. A mí me gustaría una copia, pero lo quiero reflejado. Entonces desde acá le digo, bueno, quiero que tomes como referencia este lado. Y quiero que me hagas un reflejo y le activo. Antes de presionar aplicar, le activo y digo, bueno, quiero un reflejo horizontal y una copia. Presionamos aplicar y ahí lo tenemos. Seleccionamos y digo, bueno, ahora quiero un reflejo, pero en vez de
que esté en esta posición, lo quiero vertical. Desactivo horizontal y activo vertical. Y como yo quiero el reflejo que vaya hacia abajo, tengo que tomar como referencia este eje. Y dice, bueno, quiero este eje. Una copia y aplicar. Y ahí ya lo tenemos armado. Tuc. El centro en relativo es porque lo que hace es que sea relativo al objeto en el cual nos encontramos. O sea, relativo a esta posición. Ya sea en el caso de rotación o en el caso de posición. Tanto posición relativa como centro relativo. O sea, cualquier modificación, cambio de ángulo va a ser relativo al objeto. Si yo cambio la esquina, está bien, lo cambio con la esquina de este mismo elemento. Entonces cuando yo lo gire, vamos a ponerle 0, va a girar con respecto a su propia posición, o sea, partiendo siempre de este elemento. Eso sería centro relativo. ¿Cómo vamos hasta aquí? No, de nada. Después, así como tenemos la opción de escala, acá también, voy a volver acá al centro. En escala tenemos los porcentajes en este caso. Al estar activado proporcional me va a permitir que al momento de modificar el valor que se encuentra arriba, también se va a estar modificando el valor que se encuentra abajo. Lo que es la parte de escala sería, si yo por ejemplo, esta espiral me gusta, pero digo, no, lo quiero un poco más grande. ¿Y cuánto más grande lo quiero? Y lo quiero el doble de grande. Entonces desde acá le digo, bueno, este es el valor que tiene por defecto, que es 100%, que es el tamaño actual que tiene el objeto. Vamos a dejarlo en 0. Si yo lo quiero más grande, el doble, acá le voy a poner, lo quiero 200. Una vez que modifique uno, se modifica el otro de abajo. Al poner aplicar, fíjense que están 0 copias, por lo tanto va a afectar el espiral que está seleccionado. Ponemos aplicar y se hizo más grande. Se reflejó porque tenía activada acá la opción de reflejar verticalmente, que si yo no la quería reflejar lo desactivo. Entonces pongo aplicar y ahí el objeto se hace más grande. ¿Cuánto más grande? El doble. Si yo de repente lo quería pero a la mitad de chiquito, entonces le digo, bueno, lo quiero al 50%. O sea, la mitad del tamaño en el que se encuentra acá. Aplicar y ahí se hace más pequeñito. Acá al ponerle 100, fíjense que no hizo ningún cambio. ¿Por qué? Porque ahora está el 100%, ahora este es el nuevo tamaño. Si yo lo quiero volver a poner, va a ser 200. Y lo vuelvo a tener el doble del tamaño que estaba antes. Fíjense, están 200 y cada tanto se va haciendo del tamaño último que tiene el doble de grande. Pero eso sería la parte de escala. Vamos a borrarlo. Después tenemos otra opción que es la del tamaño. ¿Se acuerdan que cuando nosotros tenemos un recuadro, si yo hago una copia, vamos a edición copiar, edición pegar, con la tecla Shift presionada, y acá partiendo de cualquiera de los ejes,
me voy a acercar un poquito más. Yo puedo achicarlo. ¿Qué pasa? En el caso del cuadrado, todos los lados tienen exactamente el mismo tamaño. Por lo tanto, cuando haga la copia y lo achique, se van a estar achicando y la distancia va a ser exactamente igual en todos los lados. ¿Qué ocurre con el rectángulo? Vamos a hacer la copia. Copiar, pegar. Y si yo voy con Shift y lo voy achicando, en el caso del rectángulo, ahí difícilmente quede exactamente igual, porque arriba y abajo va a quedar igual, porque es la misma distancia, o sea, los lados tienen la misma distancia, pero en los laterales, estos dos laterales van a quedar la misma distancia, pero diferentes con respecto al resto de los lados. Ya podemos ver que acá es mucho más finito y acá es mucho más grueso. Por más que sea proporcional, si yo por ejemplo voy con Shift, está bien, yo puedo achicarlo un poquito y después decir, bueno, voy con Shift nuevamente y agarro del lateral y ahí se va estirando. Se va estirando en ambos lados. Esa sería una forma de asegurarme que queden todos los lados iguales. Pero ¿qué pasa? Yo no sé realmente si están todos los lados iguales, porque yo no los medí. Por el contrario, por ejemplo, vamos a ponerle acá, vamos a hacerlo sencillito. Vamos a ponerle acá 100, vamos a ponerle acá 60. Hay números redondos. Supongamos que a mí me gustaría crear tipo como un marco que tuviera un grosor, por ejemplo, de 2 milímetros, de 2 o de 5 milímetros. Entonces acá le pondría, por un lado en ancho, 95. En altura, quisiera sacarle otros 5, así que me quedarían 55. Pero yo quiero un marco, así que necesito una copia. Y vamos a ponerle a aplicar. En este caso, como le estamos dando exactamente una medida, yo sé que todos estos lados van a tener exactamente 5 milímetros. Esto es realmente muy útil cuando estamos trabajando con este tipo de figuras que tienen distintos valores. En el caso del cuadrado es muy sencillo, hice la copia, lo achiqué y quedó todo igual. Pero cuando los lados son distintos, entonces ahí sí nos convendría utilizar el panel de transformar y de esa manera sabemos que van a quedar correctamente. Una vez que lo transformé, fíjense, yo lo estoy agrandando con Shift y en el caso de haberlo agrandado con Shift es distinto, o sea, no queda igual. Entonces si yo quiero volver a cambiar el tamaño, sí o sí tengo que ir acá al panel de transformar para poder trabajar con medidas exactas. Esto es cuando decimos quiero tanta distancia entre el borde externo y el borde interno. Si a mí mucho no me preocupa que quede un poco más gruesito de un lado y, por ejemplo, si yo bueno, quiero que quede así. Y después con Shift más o menos lo voy acomodando. O sea, si no estoy trabajando con una medida exacta, lo puedo hacer así, como quien dice, así nomás. Pero si lo quiero bien, perfecto, entonces ahí trabajo con estas distancias. Esto en el caso del tamaño. Y la última opción es la de inclinación, que esto lo que va a hacer es inclinar el objeto. En algunos programas se conoce como sesgar, o sea, deformarlo. ¿Cómo es que se deforma una figura? Cuando yo hago un clic más, no solamente podemos rotarlo, sino que si observamos tenemos estas pequeñas flechitas en los lados. Y ahí estamos haciendo una inclinación. Podemos inclinar directamente el objeto. Acá lo mismo.
hacemos una copia, pero acá sí o sí tenemos que trabajar con valores y decir, bueno, ¿cuánto es que vamos a estar inclinando el objeto y en qué dirección? Si yo le pongo acá, bueno, lo quiero inclinar, pues fíjense que acá en este caso lo tenemos desactivado por defecto. Ponemos a aplicar y vemos cómo se inclinó. Vamos a ponerle un valor un poco más grande, 25, y vemos cómo se inclina. 25 tanto hacia un lado como hacia el otro. Si acá le coloco 25, y ahí se va deformando todo el objeto. Esta opción de inclinación por lo general mucho no lo utilizo, depende si necesito deformar para hacer alguna publicidad o algún cartelito donde se tenga que escribir, por ejemplo, algún precio o algún porcentaje o algún descuento, que en algunos volantes publicitarios, para que no quede un recuadro así nomás, le hacen una pequeña inclinación y dice 20% de descuento, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos otra forma de inclinar los objetos. Podemos inclinarlos desde acá o inclinarlos directamente utilizando estos valores. Por lo general yo prefiero hacer el directamente manual. A mí me resulta más sencillo, más cómodo. Vamos a eliminar todo y vamos a dejar nuestra hojita en blanco. Ahora vamos a armar este logo. Nosotros tenemos desde acá el paso a paso, pero yo no lo voy a hacer con el paso a paso. Así que voy a hacer un recuadro. Me aseguro con la tecla control que quede un cuadradito. Fíjense que tenga el mismo valor tanto de ancho como de alto. Voy a cambiarle el color. Yo tengo, vamos a ponerle verde, ahí está. Yo tengo acá creado el primer recuadro, este cuadrito que está acá. En base a este cuadrito, yo en este momento voy a diseñar este segundo recuadro que se encuentra acá. Para poder hacer este cuadrito que se encuentra acá, yo lo primero que necesito averiguar es, para poder crearlo, en base a este que se encuentra acá abajo, averiguar cuál es el punto de referencia, o sea, el punto de origen que toma para poder crear este nuevo objeto. Acá el cuadrito ya está girado, pero yo tengo que imaginarlo que está recto, o sea, que está en esta posición, ya que cuando yo utilice la primera herramienta, que es la de posición, me va a hacer un duplicado exactamente igual a ese. O sea que va a estar ahí derechito, no va a estar inclinado. Entonces, dependiendo el punto que yo tome acá, va a cambiar la posición del objeto creado. Vamos a hacerlo un poco más chiquitito, así podemos verlo bien. Entonces yo necesito, fíjense dónde está tocando este nuevo objeto. Este nuevo objeto está tocando en esta posición. Y si yo me voy acá, a mi recuadro, vemos que está tocando en esta misma posición. Y si me voy acá al panel, vemos que hace referencia al punto de la esquina superior derecha. Entonces hago clic acá y quiero una sola copia. No se olviden de este detalle, ponerle una copia nada más. Listo. Entonces ahí ya tengo creado mi recuadrito. Ahora tengo que pensar de este ya me olvidé porque ya tengo la copia, y ahora tengo que pensar en este que tengo insertado, que necesito girarlo. Me voy a la segunda opción para poder girarlo y tengo que decir, bueno, acá tengo mi recuadro, voy a girarlo 45 grados.
Yo acá tengo activado por defecto el centro. Por lo tanto, si yo lo giro, acá en copias lo dejan en 0, no le ponen ningún valor, ya que yo quiero modificar este mismo. Si yo le pongo aplicar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Toma como referencia al medio y cuando se aplica, gira en su misma posición. Todos los puntos van cambiando. Entonces ahora tengo que pensar, de mi objeto, dice, bueno, yo quiero girarlo, pero hay un punto que tiene que quedar fijo, o sea, no se tiene que estar moviendo. Y vemos que el punto que queda fijo es este que está acá. Mirando la miniatura, yo necesito tener seleccionado el punto inferior. ¿Por qué el punto inferior y por qué no cualquier otro? Vamos a seleccionar, por ejemplo, cualquier otro punto. Este que está acá. Lo marco. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando lo estamos girando? Este punto va a quedar fijo en esta posición. Y cuando yo le pongo a aplicar, gira. Fíjense que de acá no se movió. El resto de los puntos sí se estuvieron moviendo. Una forma de poder detectarlo más fácil es activando los ejes de rotación. Si yo hago un clic acá, se posiciona en este punto. Entonces, este punto es el que va a quedar fijo. Fíjense que se mueve todo menos donde está ubicado el eje. Entonces yo necesito que gire 45 y tomo como referencia este punto. Y aplico. ¿Por qué? Porque este punto queda fijo, estático. Este no se mueve. Ahora, este ya está listo. Ahora necesito hacer este objeto nuevo. Yo voy a trabajar solo con las primeras dos opciones. Vuelvo a posición, ya que en posición es donde hacemos la copia, y después en girar es donde rotamos la figura. Yo necesito hacer este nuevo cuadrito. Y tengo que pensar cómo es que se está conectando con la figura anterior. Con la figura que está dibujada vemos que utiliza este punto de referencia. Mirando acá, el diseño, tenemos acá, coincide, este punto sería este punto que se encuentra acá. Por lo tanto, este es el punto que vamos a seleccionar para hacer la copia. Y aplicamos. Recuerden el detalle que yo les había comentado antes. Para poder rotar, tenemos que elegir el punto y el punto que seleccionamos va a quedar fijo, como si estuviera pegado, adherido. Ahora tengo que pensar en este objeto que tengo acá, que es este. Vemos que el mismo punto de donde se creó es el que vamos a usar como referencia para poder girarlo. El punto que todavía sigue conectado con la otra figura hace referencia aquí, a esta posición. Y aplicamos. Partiendo de este, ahora yo necesito crear la próxima figura. ¿Dónde está tocando la próxima figura? En este punto. Observando la forma, vemos que este punto es la esquina inferior derecha. ¿Qué sería? Este que está acá. Y aplicamos. Fíjense que acá yo le puse aplicar, pero ¿qué ocurrió? Yo estaba en girar, no volví a posición. Entonces, no se olviden, una vez que nosotros terminamos de girar el objeto, regreso a posición para hacer el duplicado. Y ahora sí, cuando lo marque, ahí se crea. Una vez que terminé, voy a rotación. Usamos el punto que se conecta con la otra figura. El punto y el punto. Y aplicar.
Y ahí ya tenemos las primeras partes de arriba. No sé si en un principio es un poco complejo tratar de ver los puntos, pero si se dan cuenta, miren este detalle con este diseño, justo coincidió. Yo quería crear la figura que está conectada con este punto. Entonces, selecciono, fíjense cuál estoy seleccionando. Estoy seleccionando este punto para poder hacer la copia. Ahí voy a posición y hago la copia. Sí, Flor, dime. ¿Alguna duda? Yo no sé si mi Corel se enloqueció o qué, pero selecciono, por ejemplo, el punto superior derecho y en vez de hacer el superior, hace el izquierdo. El inferior. Ah, fíjate, a veces, sí, a veces pasa que se pone. Tenés que marcar, o sea, supongamos que marcas acá y se marca otro punto. Vas cambiando, o sea, siempre vuelves al centro. Tocas otra esquina y volvés al centro para que se reseteen las posiciones. Pues en algunos casos ocurre que de repente elegís una esquina y quedó en cualquier lado. Sí, se fue para cualquier lado. No, de nada. Entonces acá selecciono la esquina superior derecha. Aplico para que me haga la copia. Voy a rotarlo. Fíjense dónde estaba acá en posición, esquina superior derecha. Al momento de rotarlo, yo estoy en este objeto y necesito que quede fijo este punto, que coincide con la esquina opuesta, la esquina inferior izquierda. O sea, en posición estaba acá y ahora para rotarlo elijo la esquina opuesta. Voy a posición, quiero crear la figura acá al lado, o sea, que toque con este punto. Entonces voy a seleccionar este punto lateral. Aplico y cuando vaya a rotar, fíjense que tengo que girar tomando como referencia el punto que se conecta con la otra figura, que coincide con el anterior. Fíjense en posición, yo tenía este para poder duplicarlo y ahora en rotar elijo el lado opuesto. Voy a posición. Quiero crear la figura partiendo de este punto. Entonces voy a marcar y señalar esta ubicación. Voy a rotar. Acá lo coloco y digo, bueno, en base a este punto quiero que gire. Y fíjense que justo es la esquina opuesta que yo había elegido con posición. Y ahí se aplica. Ahora voy a hacer la parte inferior. Tenemos acá este recuadro. Y quiero que, es exactamente lo mismo. Y acá yo necesito armar la otra figura, tomando este punto. Así que regreso acá en posición. Acá tenemos este punto. Voy a volver al centro por las dudas. Acá. Y hago la copia. Voy a rotar, igual que me pasaba antes. O sea, yo había seleccionado este punto en posición, así que en rotación voy a elegir la esquina opuesta. Tengo acá, elijo la esquina opuesta. ¿Por qué? Porque esta es la esquinita que yo quiero que quede fija. Acá, en el caso de la parte inferior, cuando yo presione aplicar, va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque el ángulo está en 45 y está en 45 positivo. Entonces por ese motivo se va en esta dirección. Voy a cambiarlo y le voy a poner menos 45. Y ahí lo tengo.
Y ahí lo dejo en menos. Voy a posición. Y acá necesito crear el recuadro partiendo de esta formita. Selecciono este lado. Hago la copia. Me voy a rotación. Selecciono. Y lo cambio. Vuelvo a posición. Necesito el punto. Aplicamos. Y cuando lo vaya a rotar, elijo el lado opuesto. Este que está acá, el lado opuesto sería este. Siempre menos 45 acá abajo. Y listo. Y ahí ya lo tenemos creado el logo de Corel. Lleva un poco de tiempo, porque tenemos que entender, o sea, tenemos que interpretar, decir, bueno, a ver, ¿cuál de todos estos tengo que seleccionar para que quede la figura en la posición que quiero? Y cuál, nuevamente, cuando vaya a girar, cuál es el que tengo que seleccionar para que al momento de girarlo no gire en cualquier lado, o sea, que gire a la dirección que yo necesito que vaya. Eso después lo tienen que ir practicando. Y ahí quedaría nuestro logo de Corel. No tanto. Y después este trabajo, bueno, obviamente se va a estar guardando. ¿Alguna duda con la pieza, con la figura? Obviamente hay formas más fáciles de hacer. Si yo quisiera hacer este logo, hay una forma muchísimo más sencilla, donde digo, bueno, hago las copias y los voy girando. Es decir, bueno, tengo acá mi cuadrito, hago la copia. Vamos a ponerlo a este lado. Ahí está. Acá hago la copia y lo giro 45 grados. Listo, entonces acá tengo mi pieza giradita a 45 grados. Vamos a hacer las copias. Acá hay una copia. Aquí. Y acá hago otra copia. O incluso puedo hacer directamente solo las de arriba. Acá hay una, hago la copia. Acá hay otra. Acá hay otra. Ahí lo tengo. Los selecciono. Hago la copia. Los reflejo. Y ahí lo tengo. Pero bueno, en el ejercicio había que hacerlo de esta forma. Utilizando el panel de transformar. No se olviden de guardarlo, obviamente. Yo no lo voy a guardar. Bueno. El siguiente ejercicio. Vamos a... Esto lo voy a borrar todo. Chuchis. Hasta acá nosotros veníamos utilizando las herramientas básicas, o sea, las figuras, las formas que ya venían creadas dentro de Corel. Rectángulo, elipse, espirales, polígonos, estrellas. Pero la realidad es la siguiente. Supongamos que yo quisiera hacer un dibujo y, no sé, me gustaría hacer a Homero Simpson o dibujar a Lisa. En Corel yo no voy a tener ya un dibujo de Lisa para poder insertarlo y ya está. Lo voy a tener que armar y lo voy a tener que dibujar yo desde cero. Entonces, para dibujar tenemos una herramienta llamada Bezier, que la vamos a encontrar, va a estar en esta posición, acá en este recuadro. Por defecto va a estar esta herramienta que es la de mano alzada, y nosotros vamos a utilizar la herramienta Bezier. Vamos a hacer un clic. En el momento que
activamos la herramienta. ¿Cómo es que funciona? Nosotros vamos a hacer clic en la hoja, no vamos a mantener presionado, simplemente vamos a hacer un solo clic. Al hacer un clic en cualquier parte del documento, se creó un punto que se le conoce como nodo. Esto es un nodo. Voy a crear otro nodo más. En otros programas como Illustrator, por ejemplo, en vez de nodo, se los conoce como puntos, puntos de ancla. Por eso en varias ocasiones me van a escuchar que yo les digo nodo o les digo punto. Una vez que nosotros creamos estos nodos, si yo necesito después rellenar esta figura, decir, bueno, voy a armar una figura, pero después la voy a estar rellenando. Entonces, sí o sí tengo que asegurarme que quede cerrada. ¿Cómo lo hago? Haciendo un clic en el punto de origen. De esa manera, ahí cierro el objeto. Entonces de acá podemos ir haciendo varios clics. Y supongamos que yo quiero cerrarlo, pero capaz que hago un clic y no llegué a cerrar la figura. Dentro de la barra de propiedades vemos que hay un botoncito que es el único que está activado y se llama cerrar curva. Hacemos un clic, voy a volver para atrás para que quede la apertura grande. Hacemos un clic y me crea automáticamente, o sea, me cierra automáticamente la forma. De esa forma evitamos, ¿sí? De esa manera evitamos que queden abiertas. Igualmente, mi recomendación es, una vez que terminaron de armar una figura, prueben de ponerle un color de relleno para saber si realmente se está pintando. Esta herramienta simplemente me permite crear nodos conectados mediante líneas rectas. Yo les había comentado que no mantengan presionado el botón principal al momento de dibujar. ¿Por qué? Cuando nosotros mantenemos presionado, fíjense que aparecen unas flechas. Estas flechas son se conocen como manejadores y me permiten controlar una curva. Entonces yo acá creé esta figura. Cuando vaya al siguiente punto, mantengo presionado y creo otro nodo. Y fíjense cómo automáticamente generó una curva. Y con este manejador yo estoy manteniendo presionado. Entonces estoy cambiando la dirección de esta curva. Mantengo presionado. Ahí lo tenemos y ahí tenemos la curva hecha. Mantengo presionado. Y por ejemplo, vamos a hacer un clic acá para cerrarlo. Se puede dibujar de esta forma también, pero no la recomiendo mucho en un inicio porque ustedes tienen que aprender a crear los puntos, aprender a familiarizarse con este manejador. Entonces, esta forma de trabajar con la herramienta Bezier, en un principio no la recomiendo. Sí, después más adelante, ya cuando estén más cancheros con la herramienta, y sí, pueden utilizarlo, pueden ir jugando y probando. Pero en un principio vamos a hacer con Bezier simplemente una figura conectada, o sea, líneas rectas conectadas con puntos nada más. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos armada la figura que sea, vamos a utilizar otra herramienta que es la herramienta de forma, que esta la habíamos visto en el primer ejercicio cuando trabajamos con el círculo, que el círculo lo habíamos abierto mediante el arco y con esta herramienta seleccionamos los puntos y podíamos correrlo. Esta herramienta forma
lo que nos permite es seleccionar esos nodos, esos puntos. Voy a hacer un clic en mi figura y ahí me muestra estos puntos. Los voy seleccionando y yo puedo cambiarlos de posición, ya que en muchas ocasiones cuando estamos dibujando yo voy a necesitar cambiar los nodos y decir, no, este nodo me quedó muy a la izquierda, lo quiero un poquito más a la derecha, o este me quedó muy arriba, lo voy a bajar un poquito más. No solamente me permite mover los nodos, sino que además podemos crear las curvas. Estas líneas son rectas. Si yo me posiciono sobre una línea con el cursor, vemos que cambia. En un principio me muestra un icono que es como un rectángulo punteado y al aproximarme sobre una línea aparece como una pequeña curva. Significa que estoy posicionado sobre esa curva, sobre la línea, perdón. Hacemos clic con el botón secundario, clic derecho y elegimos la opción a curva. Aparecieron estas flechitas que antes no estaban. Si yo agarro esta flecha, puedo controlar la dirección de las curvas. Y ahora puedo cambiar. Lo mismo de este lado. Yo puedo hacer clic derecho, elegir a curva. Y acá, si yo por ejemplo quiero que estas manecitas, estos manejadores, vayan en la misma dirección para crear, supongamos, una... Yo acá tengo mi figura y quiero hacer, por ejemplo, una pancita acá. Quiero hacer una curva entera. Entonces, yo lo que voy a hacer con forma es, una vez que lo convertí a curva, me posiciono acá en el medio y con el botón principal estiro. Entonces, ahí le estoy indicando a los manejadores que tienen que ir en la misma dirección. ¿Cómo hago para verlos? Por ejemplo, acá no aparecen. Cuando haga un clic en un nodo, automáticamente me muestran los manejadores. Y ahí yo puedo controlar mejor la curva. Me voy acá, clic derecho, a curva, y si quiero que vayan en la misma dirección, me voy acá y los muevo. Yo lo podría hacer por separado, decir, bueno, este arriba y este arriba. Pero, si yo voy directamente acá, muevo los dos juntos al mismo tiempo. Esta misma herramienta también me permite agregar nodos nuevos. Yo, por ejemplo, puedo hacer doble clic en esta sección. Ahí se agrega un nodo nuevo con sus propios manejadores. Como esta ya es una línea curva, este nuevo punto también va a tener las curvas. Entonces yo esto lo puedo cambiar. Doble clic y lo podemos cambiar. Si me equivoqué y digo, bueno, este punto no lo quiero, doble clic y elimino el nodo. Doble clic acá y elimino el nodo. Y ahí sigo modificando la curva. Si en algún momento quisiera resetear la curva, decir, no, la verdad no me está gustando cómo queda, quiero volver a hacer la curva, yo puedo hacer clic derecho y elegir la opción alinea. Entonces vuelvo a recuperar la línea como estaba antes. Clic derecho, alinea y clic derecho, alinea. Así como podemos usar el botón secundario, supongamos que yo quiero que todas estas líneas que están rectas las quiero hacer curva. En vez de ir una por una haciendo clic derecho y elegir la opción a curva, con la herramienta forma selecciono toda la figura y desde la barra de propiedades tenemos estos dos botoncitos. Este botón que me va a permitir convertir en curvas y este botón que me va a permitir eliminar las curvas. Entonces acá está en gris. Le hice un clic, se ve que había alguna curva por ahí. Entonces acá le pongo convertir a curva. Y ahora yo puedo agarrar cada una y convertirlo en curva. O selecciono todo y regresarlo a esta forma.
¿Cómo vamos con Bezier? ¿Hay alguna duda hasta este punto? Okay. Dentro del Classroom, en trabajo de clase, se van a encontrar en la clase 3, acá adentro, clase 3, un archivo. El logo de Batman. Es una foto en realidad. Voy a descargarlo. Clic derecho para descargar. Y ahora lo voy a traer acá en Corel. Voy a voltear la hoja para que quede en horizontal. Así puedo trabajar más cómodamente. Me voy al menú archivo y voy a importar. Y un clic. Listo. Acá tengo ya directamente la foto. Yo voy a estar calcando lo que es la parte del logo para dibujarlo. En este caso, para poder calcar, me convendría que la foto no esté con tantos colores. O sea, necesitaría que la foto esté transparente, esté un poquito más opaca. Para eso, así como está la imagen seleccionada, en las versiones nuevas hay una herramienta que se encuentra afuera, que es esta pequeña cuadrícula, que es la transparencia. En el momento que hacemos un clic, se habilitaron estas opciones en el panel superior y voy a elegir la segunda opción, que es una transparencia uniforme, que le aplica un efecto de transparencia a toda la foto. Y desde acá controlamos la transparencia. Podemos ajustarlo si queremos que sea más transparente o menos transparente. El valor de transparencia, eso ya va a depender de cada uno. Yo voy a dejar ahí más o menos en 70. Esta transparencia en versiones anteriores, vamos a importarlo acá también. Lo vamos a encontrar pero dentro de otro grupo de herramientas. Acá tenemos esta herramienta que se llama mezcla interactiva. Mantengo presionado. Y acá tenemos la transparencia, que incluso tiene otro icono distinto. Acá en versiones anteriores de Corel tiene el icono de una copa. Y en la lista desplegable que dice ninguno, ahí selecciono uniforme. Y después es exactamente lo mismo. Aumentamos el nivel de transparencia para que sea más o menos transparente. Una vez que hacen todo este proceso y ya les quedó transparente, hacen clic derecho sobre la foto y mi recomendación es que lo bloqueen, ya que yo voy a estar dibujando por encima y no quiero que se mueva nada. ¿Alguna duda hasta este punto con la transparencia? Vamos aquí. Ahora, ¿cómo es que lo van a armar? Van a ir con Bezier y van a ir tomando como referencia los puntos. O sea, acá tenemos un punto, las esquinas, un punto, tic. Acá tengo una curva, no le voy a agregar puntos ni nada, me voy a ir directamente hasta acá. Podría agregarle un punto, pero no, todavía no. Vamos acá, me voy a acercar un chiquitín, voy a colocar acá, en esta parte, acá y acá, para cerrar, sí o sí. Una vez que ya tengo los nodos creados, me voy a ir con la herramienta forma y me voy a acercar un poquito más al dibujo porque obviamente quedaron un poquito movidos.
Listo. Ahí estaría. Una vez que lo tengo, para hacerlo rápido, digo, voy a hacer todo curva. Selecciono todo el objeto completo y lo voy a convertir en curva. Y empiezo. Voy a agarrar con el botón principal, con el izquierdo, una línea y la voy a arrastrar. ¿Cómo va la curva? Fíjense en esta posición, yo necesito que esta línea vaya directamente para acá. Entonces, no hace falta que yo haga un clic en el nodo, agarre un manejador, agarre el otro manejador y vaya por partes. Voy directamente a la línea y la desplazo. Le digo, no, tiene que ir acá. O sea, lo que hago directamente es darle una posición inicial. Después voy perfeccionando para que quede mejor. Ahí está, ahí ya tengo las curvas hechas. Y ahora voy a empezar a modificarlo y decir, bueno, a ver, esta parte no quedó bien. Hacemos un clic en el nodo para ver los manejadores y así poder controlar mejor las curvas. Si quiero ver los manejadores, hago un clic en un nodo para poder visualizarlos. Y así lo van a ver. Obviamente este les va a quedar a ustedes de tarea. Un clic acá y lo vamos desplazando. Si de repente necesito agregar un punto, lo puedo agregar. Sigo, estoy moviendo y no queda bien. Necesitaría un punto para que sea más cómodo. Puedo hacer doble clic y agregar el punto acá. Y desde este punto puedo ir controlando mejor las posiciones. Mi recomendación es que siempre traten de usar la menor cantidad de puntos posibles para empezar, ya que de esa manera va a ser mucho más sencillo. Fíjense acá, ¿qué pasa? Esta parte es recta y acá yo tengo una curva, entonces me está faltando un punto acá. Voy a agregar un punto. Y si digo, no, acá prefiero agregar un punto más fácil. Doble clic, agrego el punto y listo. Y estaría. Y lo relleno de negro. ¿Qué es lo que no tienen que hacer cuando estén con Bezier? Simplemente, pues, es uno de los errores más comunes cuando estamos empezando con esta herramienta. Hacer esto. O sea, ustedes no tienen que estar creando puntos y puntos y puntos y puntos y puntos uno al lado del otro. Porque ustedes no se olviden que después de todos estos puntos, yo voy a necesitar hacer las curvas. Yo esto no lo tengo que hacer. Si yo esto lo convierto todo en curva, fíjense que después yo tengo que estar moviendo los puntos todos uno por uno. Y obviamente no va a quedar bien, porque uno va a quedar con una curva distinta al otro punto. Entonces es mucho más trabajo hacerlo de esta forma, punto, 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 que simplemente agregar pocos puntos en un principio para que sea más fácil. Fíjense que no queda bien.
Entonces, un punto, un punto, un punto. Por ejemplo, con estos tres, yo puedo venir a curva y ya hacer la curva. Si en algún momento estaba dibujando y me quedó la figura, por ejemplo, empecé a dibujar y me quedó la figura por ahí, vuelvo con la herramienta Bezier, marco el punto, fíjense cómo cambia el cursor y aparece una flechita, hago un clic ahí y acá un clic. No se preocupen si se genera una curva, ustedes continúan, el próximo nodo va a ser una línea recta. Y vuelven acá para cerrarlo. Cuando vayan con forma, hacen un clic en el nodo y van controlando lo que sería cada una de las curvas. Lo más recomendable es que armen todo ya desde un inicio. La próxima clase vamos a seguir practicando y vamos a ver después estas opciones, que son los nodos simétricos, asimétricos y uniformes. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Bueno. ¿Qué es lo que les va a quedar de tarea? Igualmente se los voy a anotar después cuando suba el video. Les va a quedar de tarea el práctico número 6. Este ejercicio con la imagen, ya que desde acá vamos a calcarlo, y quiero que intenten hacer el práctico 7, que sería armar el logo de la manzanita de Apple. Quiero que prueben de hacerlo para practicar con la herramienta Bezier. A ver cómo sale.